Muy bien, muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente en una mesa de diálogo del Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde le damos la más cordial bienvenida. Recuerden que este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Justamente hoy traemos un gran tema, un tema muy importante por toda esta situación que estamos viviendo. Digo, ya no se nos está haciendo costumbre hablar del tema, pero pues realmente lo que hacemos es que lo consideramos necesario. Recuerden que son las propias organizaciones las que nos piden que hablemos de estos temas, propias organizaciones de la sociedad civil. Y hoy justamente traemos un tema muy importante, de verdad, por todo lo que estamos viendo, porque no es solo la cuestión de salud lo que debemos de tener en cuenta, sino toda esta cuestión económica que vamos a vivir, quizá a sufrir. Ahorita nuestro invitado nos los dirá, pero el día de hoy traemos un tema que se llama proteger el salario para garantizar el bienestar. Y pues para ello no hago más que invitar para presentar, perdón, al doctor Andrés Peñalosa Méndez. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias, Andrés, gracias. Pues bueno, un poco para contextualizar el tema del día de hoy, quiero comentarles que nuestro objetivo pues es dar a conocer en estos momentos de contingencia lo necesario que es proteger el salario mínimo para garantizar el bienestar de los mexicanos y particularmente pues de los que menos tienen. Un pronóstico justamente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México es que solo en el mes de abril se perderían 744,225 empleos. Eso fue un pronóstico que se habló ya en tiempo pasado, justamente por esto debido a la emergencia sanitaria, debido al paro de miles de empresas. El descenso de empleo, producto de las necesarias medidas para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus, y que se profundiza por la falta de solidaridad de algunas empresas. Es el momento de proteger a la clase trabajadora del país mediante un blindaje de los salarios, dotándoles de mayor capacidad adquisitiva para mantener la justicia social y coadyuvar a la reanimación económica que pues se torna tan necesaria en estos momentos. Andrés, amigo, pues gracias por estar aquí y pues comencemos. Es la CONASAMI a quien constitucionalmente le corresponde fijar el salario mínimo en México. Mira, Sergio, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado que por decreto, a raíz de reformas constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo, se creó en 1962 y se consideró la creación también de una instancia tripartita, que es un cuerpo colegiado. En rigor, es esta instancia colegiada, tripartita, quien tiene la facultad legal de revisar y fijar los salarios mínimos. Y la ley establece muy bien su ámbito de competencia y los momentos en que debe de ejercerlas. En el caso de la CONASAMI como organismo público descentralizado, pues es una instancia del gobierno federal. Tenemos obligaciones como servidores públicos de informar en materia salarial a la sociedad civil, establecer los vínculos necesarios con otras instancias del gobierno federal o del Estado mexicano y de la sociedad en general. Entonces, agradezco mucho estas oportunidades que me brinda el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, porque nos da la oportunidad de cumplir con una obligación que tenemos los funcionarios públicos de mantener informada a la sociedad. Y además, pues también nos da la oportunidad de ejercer con toda libertad derechos humanos como es el de la libertad de expresión y de opinión. Y eso me parece pues, que este espacio contribuye mucho. Muchas gracias. No, la verdad, gracias a ti porque pues nosotros también estamos pues obligados como instituto a brindar este tipo de información, a incluir a la academia, a incluir a las organizaciones de la sociedad civil, a incluir incluso a los servidores públicos, pues como dices tú, a que expresen y que informen, ¿no? Más que informen, porque ahorita lo que requerimos es información. Por ejemplo, para la CONASAMI, para
no para ti, para la propia institución, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación devenida por el coronavirus, particularmente del descenso de los empleos? Vamos. Sí, el 8 de abril, Ajá, tanto la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde Luján, como el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, dieron a conocer la pérdida de empleos en los registros que hay en el Seguro Social ok, desde el día 13 de marzo, que coincide un poco con el anuncio de la suspensión de actividades escolares al 30, al 30 de ese mes, al 31 de marzo. así En es, ese así es. periodo, estamos hablando del 13 al 31, se perdieron prácticamente 199,000 empleos. Y no solo eso, sino en los primeros 6 días de abril, la pérdida era de 148,845 plazas. Eso sumaba que en 3 semanas se habían perdido 347,778 empleos, que era prácticamente el equivalente al empleo que se generó el año pasado durante todo el año. Y no solo eso, la tendencia que se advertía en los primeros 6 días de abril pronosticaban que se pudieran perder más de 744,000 plazas. Exacto. Esa era la tendencia hasta los primeros 6 días de abril. Ok, Ahora ya tenemos el dato del cierre de abril y digamos, en lo que cabe de las dificultades económicas que conlleva la contingencia, hubo una pérdida menor de empleos, 555,247,000, es decir, 189,000 empleos menos de los que la tendencia estaba indicando. Y eso ok, obedece, entre otras cosas, a una acción pronta, efectiva, del gobierno federal y de otras instancias para ir mitigando los efectos que la inactividad de algunas ramas y sectores económicos se vieron obligados en acatamiento a la disposición del Consejo de Salubridad General. uh-huh, Entonces, eso es muy importante tener muy preciso el número en que a partir del cual se diagnostica la situación para tener una acción responsable. La pérdida de empleos en el primer cuatrimestre en realidad es de 493,746 en el primer cuatrimestre. Nos falta el reporte de mayo, que obviamente será también negativo, pero en la medida en que se reanude la actividad y se encamine hacia la nueva normalidad, pues la economía tendrá que repuntar. Confiamos ya a partir del tercer trimestre. híjole, pues sensacional. Mira, yo sé que se han perdido, que estamos sufriendo un periodo, un impasse, digamos, momentáneo, pero la verdad es que el hecho de que el pronóstico haya sido de 744 y ahorita me digas que ha sido menor, de verdad, híjole, es como una noticia así chiquita, pero buena, ¿no? Son del tipo de noticias que requerimos ahorita. Más o menos, ¿en qué rango se encuentra la mayoría de los trabajadores que perdieron el empleo en abril? Creo que tú tienes esa clasificación. Sí, eso es muy importante para meterle a lupa y hacer un diagnóstico lo más objetivo y a partir de Ajá, ahí definir de manera correcta las políticas públicas para mitigar los efectos de las medidas originadas por la pandemia. Lo uh-huh, primero que destacó es que el 69% de los empleos que se perdieron durante el mes de marzo, por ejemplo, eran jóvenes, es decir, de 15 hasta los 29 años. ok, Y eso cobra importancia el programa, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro,
el que se mantenga. Estamos hablando de más de prácticamente 750,000 jóvenes que todavía están recibiendo su apoyo, y los que ya terminaron de recibir su apoyo, muchos de ellos van a recibir vía el programa de Tantas para el Bienestar también apoyo para iniciar sus empresas. Entonces, pues ese programa tiene mucha relevancia en épocas de contingencia porque el sector económico sacrifica en primera instancia lamentablemente a este sector de jóvenes trabajadores. Y luego el otro aspecto que también nos llama la atención es que son los trabajadores y trabajadoras que están en el rango de 1 a 2 salarios mínimos los más golpeados. En el mes de marzo, tan solo en estos niveles de quienes ganan hasta 2 salarios mínimos, estamos hablando que hubo una pérdida de más de 288,000 personas. Es por eso muchas de las políticas del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales se dirigen a apoyar a las MIPYMES, a las micro y pequeñas empresas, que es donde el 85% de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo es donde realizan su actividad laboral. Entonces, tiene sentido a partir de este tipo de diagnósticos la orientación que tienen los programas de mitigación de los gobiernos. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto es importante. También entrevistamos a una persona, pues a una directora general de distribución territorial de estas tandas para el bienestar, y pues justamente ella nos decía que había esta parte del programa, el mes 13 se llama, para los jóvenes construyendo el futuro, que quieren ser emprendedores y que quieran abrir su propia empresa, tan necesario ahorita, ¿no, Andrés? Sin duda, y hay que entender que parte de los problemas estructurales de la economía mexicana, que también a raíz de las lecciones de esta pandemia, se tendrán que acometer las políticas públicas para formalizar lo que hoy está en la precariedad, en la informalidad, porque eso los hace más vulnerables. Y muchas de estas empresas que están en el sector informal, pues son micro y pequeñas empresas, es donde está el grueso de jóvenes y personas que están en la base de las pirámides de ingresos y de salarios. Entonces es muy importante que los programas que ya existían continúen y se fortalezcan y que haya una continuidad para que no se quede solo en la mitigación o en la acción emergente, sino que se transite hacia a una etapa donde se consiga condiciones laborales decentes. Sí, qué bueno. Fíjate que yo leí por ahí una nota que sacaba la CONASAMI, comentaban que la economía, de cualquier forma, digo, por la situación que estamos pasando, pero no estaba del todo detenida, paralizada, que alrededor de un 49.7, digamos, estamos hablando de la mitad de la población trabajadora, continúan desempeñando sus labores dentro de las empresas que son consideradas como actividades esenciales. Esto también es importante, ¿no, Andrés? Así es, porque, insisto, hacer un buen diagnóstico, perdón, de la situación nos da los elementos para tener una política pública y acciones pertinentes, adecuadas y que realmente atiendan la emergencia que se vive. Habían voces que daban la impresión de que ignoraban que la economía no estaba del todo paralizada, y muchas de sus propuestas, que son genuinas, dignas de examinarlas, pues partían de un diagnóstico no del todo objetivo. Entonces, el llamado y recordar que las medidas de contingencia no paralizaron en su totalidad la economía. Se clasificó un conjunto de actividades como esenciales y no esenciales. Por eso la mayoría de la población de este país mantiene el servicio
eléctrico, los servicios de telecomunicaciones, el agua, Ok, sí. etcétera. Eso era fundamental, no se puede detener esa actividad y desde aquí un reconocimiento a las y los trabajadores que hacen posible que se mantengan los servicios públicos básicos como los que he mencionado, pero no solo eso, en efecto, más prácticamente la mitad de las actividades económicas están clasificadas como esenciales. Y Ok, si añadimos ahora, Sergio, lo que recién se anunció de que la actividad de la construcción, la minería y la fabricación de partes del transporte, de la industria automotriz, entran dentro del concepto de esenciales, pues eso nos indica que más del 67% de las actividades económicas que explican el Producto Interno Bruto están de alguna manera en actividad, claro, a un menor ritmo y tendrán de manera paulatina, gradual, pues a lo largo del tiempo para restablecer las condiciones en que en que operaban antes de la pandemia. Pero lo importante es entender que si bien no solo en México, sino a nivel planetario, va a haber un decrecimiento económico, el bienestar y la actividad económica se va a restablecer bajo nuevos parámetros, bajo esto que se llama la nueva normalidad y que sí, no necesariamente va a implicar que retroceso, sino la oportunidad incluso de idear e innovar nuevos métodos de trabajo, de mejorar las condiciones laborales en materia de sanidad y de productividad. Eso sin duda va a generar también mejores niveles de productividad si se sabe aprovechar esta oportunidad. sí, claro. No sé, ¿qué opinas? Incorporar a los y a las trabajadoras informales a la seguridad social nos puede servir para reducir la propia vulnerabilidad de ellos, ¿no? De estas personas que están en esa clasificación de trabajadores informales. Eso es una de las grandes lecciones, es decir, Ajá, mientras haya una formalidad laboral, que eso es el que las personas quienes trabajan tengan garantizada la seguridad social, es decir, que tengan la posibilidad de contar con los servicios médicos, con ingresos decentes, con prestaciones diversas, pues los hace menos vulnerables. Por eso te diría, por ejemplo, la relevancia de los programas y de los créditos del Infonavit, ajá. que también ahí hay un arduo trabajo del Infonavit, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para mejorar el entorno urbano y generar mejores condiciones de habitación y de convivio. Ahora que estamos confinados, pues tengamos en cuenta que muchas de las familias y los trabajadores viven en condiciones no humanas propiamente en términos de hábitat, ¿no? Entonces, Sí, el que tengamos programas de desarrollo de vivienda, pues es importante, por un lado, para la reactivación económica, pero también para dignificar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es decir, los seres humanos tenemos derecho a un ambiente sano, a una alimentación sana y a una vivienda digna. Y yo creo que claro. también eso hay que aprovechar de este periodo de confinamiento para mejorar las condiciones de vivienda y de convivencia urbana de los y las trabajadoras. Claro, la fijación del salario mínimo, digo, que es tu competencia, ¿será un medio para combatir la pobreza? Sin duda, mira, Sergio, el 63% de los ingresos de los hogares en promedio Ajá, tienen que ver con los salarios, ok, ni más ni ok. menos, el 63%. El otro 20% tiene que ver con transferencias directas, Ujú. es decir, beneficios a partir
de programas sociales que se transfieren a las familias. Y el resto, bueno, pues tiene que ver con otras fuentes de ingreso, pero lo central son, sin duda, el salario, más del 63%. No hay programas sociales, no hay otras fuentes de ingresos más relevantes que los salarios. Si no mantenemos la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, podemos correr el riesgo de caer en una espiral de empobrecimiento, como ha ocurrido en otros periodos, incluso en periodos de crisis. Recuérdese, en 1995, todavía en 2008, 2009, se optó por castigar los salarios, lo cual vino a complicar, por un lado, la pronta reactivación de la economía, y lo que provocó fue una pandemia de empobrecimiento. Estamos hablando de 52.4 millones de personas en este país que viven en situación de pobreza, y más de 9 millones en situación de pobreza extrema. Por eso es muy importante, Sergio, lo que me preguntas, la política salarial debe tender a la recuperación de los niveles de vida de los trabajadores, y algo que hemos insistido también se constituye en fomentar el consumo interno, que es no el único, pero sí uno de los motores para la reactivación económica. Perdón, ¿cómo en estos momentos, cómo blindar los salarios y dotarlos de mayor capacidad adquisitiva? Bueno, de entrada es garantizar que haya mercados competitivos, la infraestructura adecuada para la distribución de los bienes y servicios, sobre todo los que están ligados a la canasta básica que consumen quienes perciben los salarios mínimos. Y eso es fundamental. Afortunadamente, se ha registrado un periodo donde hay una inflación bastante controlada. Los niveles de productividad siguen siendo competitivos a nivel internacional. Hay un aliento al consumo y en ese sentido, pues no hay objetivamente ningún impedimento para que a través de estas vías se blinde los salarios. Ajá. Pero hay un componente, debo decirlo, de carácter ideológico, que hay que blindar también la política de los salarios de ideas fijas, de prejuicios que han demostrado su fracaso, pero que hay todavía quien los promueve por intereses particulares que son más de carácter ideológico, es decir, y vale la pena subrayarlo porque vamos a tener meses de desempleo y no puede ser el pretexto para regresar a lo que yo llamo políticas o ajustes de carácter malthusiano que presionen para mantener niveles de salario de subsistencia con el pretexto de la situación económica o del desempleo. Todo lo contrario. Este gobierno lo que ha estado marcando, irrumpiendo, es encarar la actual crisis no bajo las viejas recetas neoliberales impuestas en otros momentos, sino a partir de una vía mexicana, una vía donde la austeridad, la eficiencia, la honestidad y la justicia, sobre todo, sean los criterios rectores. Entonces, lo más desaconsejable en estos momentos es abandonar la política y la protección de los salarios. Ok, hay otros sectores que también debe proteger la CONASAMI, no lo sé. No sé si sea la comisión o sea pues varias instancias del propio gobierno, pero por ejemplo los jornaleros, las trabajadoras del hogar, trabajadores del hogar también informales, ¿cómo hacer para que se proteja también a estos sectores que también están pues muy vulnerables y peor en estos momentos de pandemia, ¿no? Así es, qué bueno que lo menciona Sergio, porque mira, de jornaleros agrícolas
Ajá. Pues es un sector esencial, estratégico, vital para el país, y más ahora en esta emergencia, pues el mantener el suministro de alimentos es fundamental Ujú. el eslabón más fuerte en la cadena alimenticia pues son los campesinos y particularmente los trabajadores y jornaleros agrícolas. Estamos hablando de un universo Ujú. de casi 2,5 millones de Fíjate. personas que se dedican a esta labor y no solo a título individual, sino como Ujú. familias enteras en muchos casos. Y no solo son vitales para el mercado interno, sino son piezas claves para la exportación de hortalizas y de alimentos para el mundo, particularmente para nuestro vecino del norte. De manera que si hay un pendiente histórico, una deuda con este sector y de garantizarles un salario mínimo profesional digno, de garantizarles la seguridad social y yo creo que ahí hay un camino que el También. Estado mexicano tendrá que acometer. Y lo mismo ocurre con el caso de las trabajadoras del hogar. No me voy a cansar de insistir, con todo respeto, en mi calidad de titular del órgano público descentralizado. Es un exhorto respetuoso a los sectores que integran el Consejo de Representantes, al sector patronal, obrero y gubernamental, que ya se dé el paso histórico de fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar. Es un mandato de ley, no es un capricho, es una obligación que tiene este Consejo de Representantes y por consiguiente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de fijar el salario mínimo que desde hace medio siglo se estableció en la Ley Federal del Trabajo como una obligación. Y yo Ok. creo que en este momento en que la pandemia desnudó esos sectores sumamente vulnerables, pues está lo de los jornaleros y lo de las trabajadoras del hogar. Hay un programa piloto que tiene ya un año por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha tenido muy buenos resultados. Estamos hablando de más de 22,000 trabajadores del hogar incorporadas. Sin embargo, estamos hablando de un universo de 2,400,000 personas. Sigue siendo el desafío y el camino por andar es mucho. Sí. Creo que sigue dentro del gobierno federal interiorizando la conciencia de atender este tipo de sectores. Y yo celebro mucho la iniciativa de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social de incorporar dentro del programa de créditos solidarios a la palabra, que es un apoyo de 25,000 pesos a pagarse en condiciones sumamente blandas por 3 años a las trabajadoras del hogar. Y no Así solo a es. ellos, Sergio, sino Sí. también otro universo del cual no se habla mucho, que son los trabajadores y trabajadoras independientes. Es decir, gente Ujú. que por su habilidad, por sus oficios, emprenden sus negocios en lo individual y que están dados de ellos mismos, se dan de alta al Seguro Social, hacen sus aportaciones y en consecuencia, pues hay que celebrar que ahora se les esté considerando en este tipo de acciones de crédito. Perfecto, no, pues sí. Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Será que todas las personas trabajadoras sufran o sufren de la misma manera los efectos de esta crisis? ¿Cómo se está viendo esta situación desde la CONASAMI? Eh, no, pues, desgraciadamente el impacto es desigual, ya algo había comentado, Sí. por eso es importante mirar eh, a la base de la pirámide. Ujú. Eh, Creo que la vía mexicana que el presidente insiste mucho para salir de esta crisis es mirar en primera instancia al sector de lo que él llama la economía popular. El programa, por ejemplo, de 1 millón de créditos a la palabra, que es una extensión o una inspiración o un derivado del programa de tandas para el bienestar que continúa, pues abatió récords, es decir, el millón de créditos que se habían ofrecido, pues ya están cubiertos, ya empezó de alguna manera la dispersión de recursos y eso habla de que es un
programa que atiende necesidades reales, objetivas, de un sector muy vulnerable, necesitado y que está aportando empleo y producción de bienes y servicios y que, al cual Ajá. desde luego hay que apoyar. Y ya a partir del apoyo a esa base de la economía popular es como se debe de ir contagiando, se debe de ir estimulando el resto de la actividad productiva del país. Eso es un criterio de justicia, insisto, que no debe de perderse porque, contrario a las medidas con que se afrontaron las crisis en los periodos neoliberales, en donde se socializaban las pérdidas y se privatizaban las ganancias, en donde había una transferencia inmensa de recursos públicos para salvar a grandes empresas, ahora es todo lo contrario, es eh, eh, en el marco de una astringencia presupuestal que también hay que destacar, porque claro, quisiéramos como gobierno inyectar más recursos, pero 35 años de neoliberalismo, de achicamiento del Estado, de minarlo desde adentro en beneficio de ciertos grupos, le restó esa capacidad en momentos tan necesarios como el presente. Sin embargo, tenemos hoy un Estado muy fuerte, muy robusto, porque actúa bajo estos criterios de justicia, honestidad, eficiencia, el que en cuestión de semanas se den millonarias dispersiones. Ayer, por ejemplo, la secretaria del Bienestar, Luis Albores, destacaba justamente cómo se habían derramado más de 42,000 millones de pesos para dispersarlo entre los beneficiarios de una serie de programas de carácter social. En ese sentido, este gobierno está exhibiendo una gran efectividad sin perder estos parámetros de justicia y honestidad, que son fundamentales. Fíjate que hay algo que, bueno, se ha mencionado así medio de ladito, pero también ahorita lo comentabas, bueno, tendiste para allá ayudar a las empresas, pero particularmente a las pequeñas y a las familias que en tiempos de crisis, ¿no? Y garantizar que estas, pues siempre cuenten con los servicios públicos, ¿no? Sí, sin olvidar también a las otras segmentos de la economía, Ajá, medianas y grandes empresas. De hecho, por eso es muy importante ok. mantener no solo las políticas sociales, sino los proyectos de inversión comprometidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El recuperar, por ejemplo, más de 300 hospitales que en anteriores administraciones quedaron inconclusos, en obra negra, sin equipamiento, pues es una no solo urgencia, sino que va a quedar ahí como fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria tan necesaria de este país. La compra masiva de ventiladores o la producción, por ejemplo, que pivoteó el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología con empresas privadas y círculos de innovación universitaria, pues hablan de la necesidad de que la industria en este país se recupere. El sector industrial en México tiene ya más de 18 meses con problemas de crecimiento y hoy, curiosamente, esta coyuntura les abre la posibilidad de, a partir de crear centros de reconversión, eh, expandir sus inversiones y su producción. El futuro de este país también pasa necesariamente por una nueva política industrial, por la reactivación de la industria de la transformación y de la industria manufacturera, orientada bajo estos criterios también de justicia, de honestidad, de efectividad, de productividad y que atienda las necesidades de la población en general y de la población más vulnerable. Por eso me gusta mucho insistir en el ejemplo que puso CONACYT de este grupo de científicos y de empresas privadas que en
un corto tiempo, diseñan el prototipo y no solo eso, sino empieza la producción. Entiendo que este mes de mayo empieza la producción de ventiladores y que van a quedar ahí para el futuro, pero como también decía hoy el presidente, y permíteme decirte, Sergio, Adelante, adelante. hay pandemias invisibilizadas que nos están dañando como sociedad y que dañan la vida laboral, el bienestar de las trabajadoras y sus familias, como es la pandemia de la obesidad, que asociada a problemas cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, y que causan miles de muertes, mucho más que los que se registran con otras pandemias, incluyendo el coronavirus COVID-19. Y eso es un desafío no solo en materia de salud pública, sino también para la industria y el comercio. Tenemos que lograr que haya un ambiente sano, una alimentación adecuada y condiciones de sanidad en el entorno escolar, laboral y de los hogares para que esta nueva normalidad pues asiente en un sentido de fraternidad, de solidaridad y de un crecimiento con bienestar y con desarrollo. Sí, hace rato hablabas de la otra pandemia, ¿no? De la pandemia de los salarios bajos, que esa es otra que no se ve, pero que ahí estuvo durante muchos años y perdón, pues que también mató a mucha gente. Sin duda, y estamos hablando que una quinta parte de la población ocupada Ajá. gana menos o hasta 123 pesos, 22 centavos. Es decir, tenemos todavía niveles de salarios mínimos. Estamos hablando de más de 11 millones de personas que ganan un salario mínimo o menos y que Ajá. además la mayoría, estoy hablando del 85%, lo hace en condiciones precarias en el sector informal. Por eso es muy importante insistir en que la política de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, es vital para crear las condiciones que le permitan no solo la resiliencia, sino afrontar futuras eventualidades, no solo sanitarias, sino relacionadas al cambio tecnológico y de medio ambiente en mejores condiciones que como las que atravesamos en este momento. Si en los últimos 35 años se hubieran utilizado muchos de los cuantiosos recursos derivados de la exportación del petróleo, que tuvo momentos de altos precios en fortalecer la infraestructura hospitalaria, educativa, social, de bienestar y productiva, pues estaríamos en condiciones mucho más ventajosas de enfrentar lo Sí, que estamos enfrentando ahora. estaríamos en otra situación de la que estamos viendo ahorita, no tendríamos que estar abriendo, vamos, esos hospitales, digo, que son necesarios, pero no habría necesidad de esos hospitales eventuales, ¿no? En el autódromo o acá en el grupo Banamex, en el grupo de acá de satélite, ¿no? O sea, no tendríamos que estar haciendo eso y verdaderamente tuviéramos una infraestructura de salud pues muy bien estructurada, ¿no? Así es, y si no estuvieran estas pandemias derivadas de un modelo de crecimiento desaforado, mal entendido, que genera estos problemas de salud pública debido a la obesidad, que no es un problema menor, insisto, no solo es un tratamiento de carácter de salud, sino también de la industria y del comercio, y que en el caso de la CONASAMI, nosotros tenemos muy presente desde la perspectiva de los derechos humanos, que es una perspectiva que se debe de incorporar en el tratamiento de los salarios mínimos, el derecho humano a una buena alimentación. No hay que olvidar que dentro de la canasta básica, con la que se mide el poder adquisitivo e incluso los niveles de empobrecimiento, un porcentaje, casi la mitad de los bienes de esta canasta básica están asociados a la alimentación. Entonces tenemos que garantizar
que los ingresos vía los salarios y los salarios mínimos en particular sean suficientes para cubrir esas necesidades de alimentación sana, saludable, nutritiva, y empezar ya a dejar a un lado este consumo desaforado, irresponsable, y abrir dentro de esta nueva normalidad también nuevos valores, nuevos criterios de alimentación, de vivencia, de convivencia y de trabajo. Sí, esta pandemia nos tiene que cambiar. Yo te preguntaría, digo, a lo mejor ya lo dijiste por ahí, pero es fundamental, de verdad, para garantizar la sostenibilidad de la recuperación de ese salario, de ese poder adquisitivo y afrontar los retos que nos vienen, los retos a futuro, porque grandes retos vienen después, cuando empecemos a salir de este encierro, de esta eh, cuarentena, va a haber grandes retos que todos vamos a tener, la propia CONASAMI, el propio Indesol, en fin, todo como gobierno, pero además la propia gente. ¿Qué hacer para que de verdad haya una sostenibilidad y recuperación de ese poder adquisitivo, todo hacia futuro? Algo muy importante es consensuar con los sectores y la sociedad en Ajá. su conjunto la necesidad de ir caminando a un salario mínimo de bienestar familiar. Eh, en diciembre pasado, cuando se anunció el incremento de los salarios mínimos, el representante del sector patronal lo expuso, que se había acordado dentro del sector patronal caminar hacia este salario mínimo para el bienestar familiar. Entonces eso ayuda mucho para seguir en esta ruta de justicia y de mejoramiento del bienestar de las familias. No hay que olvidar que tenemos un pendiente en 1976, el salario mínimo llegó a su máximo, a precios, digamos, de julio de 2008, de 2018. Esto representaba precios de hoy 327 pesos aprox. Pues es un indicador al cual habría que aspirar. No lo vamos a hacer por decreto, de manera abrupta. El diálogo, la concertación es fundamental para la vida nacional. Lo que también desde el gobierno tenemos muy claro y lo ha reiterado el presidente, nunca más incrementos de salarios por abajo de la inflación. Eso ocurrió en 25 ocasiones y eso explica, entre otras cosas, la pérdida del poder adquisitivo. Insisto, hay que aprovechar que se vive un momento de baja inflación y lo que sigue pues es garantizar mercados competitivos, crear la infraestructura a nivel local, regional, para que los bienes y servicios que son básicos para la vida de las familias de los trabajadores sean homogéneos en el territorio nacional. Por eso es fundamental lo que ya decía, mantener y fortalecer programas que están considerados en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, que hay que insistir mucho y poco se habla, es el Internet para todos y todas. Esta nueva empresa pública que va a aprovechar el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual aspiramos a que haya Internet en todo el territorio, pues abre esa posibilidad que en situaciones como las que estamos viviendo, garantizar que haya la continuidad no solo laboral, sino escolar. Ahora que es Día del Maestro, yo soy profesor, me honra mucho, y mi esposa es profesora, y ayer me decía, por ejemplo, que se le complicaba porque la mitad de sus estudiantes, y estoy hablando de estudiantes de comunidades indígenas que están haciendo una licenciatura, más de la mitad carece de equipo y no tiene la señal de internet adecuada. Entonces son desafíos que hay que acometer en beneficio del país, que afloraron crudamente, nos exhiben las debilidades que como nación tenemos, pero sí, de esto hay que extraer las lecciones adecuadas
para, insisto, insistir en que esos proyectos de inversión públicos se mantengan. Uno de los sectores muy golpeados, sabemos, es la actividad turística tan importante en países Hoy como sí. México. Y sin duda el proyecto del Tren Maya, pues va en la perspectiva de seguir creando esa infraestructura necesaria para el turismo y que no se concentre solo en ciertos balnearios de corte internacional como Cancún u otros lugares, sino que también haya una derrama en los sectores hasta hoy marginados o de la economía popular de esta actividad tan importante como es el turismo. Entonces, la continuidad de estas inversiones es central. El no endeudarse también es central. Al día de hoy todavía seguimos los ciudadanos de este país pagando deudas que se contrajeron con el argumento de afrontar crisis en años pasados, como en 1995, que se contrataron cuantiosos montos de deuda y que hoy todavía tenemos que estar cubriendo. Así es. Eso también nos resta posibilidades de inyectar liquidez, de inyectar recursos para la pronta reactivación económica. La reactivación económica tendrá sentido, será más rápido en la medida en que también se sigan sumando los sectores que conforman el Estado mexicano. Yo celebro, por ejemplo, que gobiernos estatales, municipales, estén desarrollando políticas de austeridad, quitando privilegios, altos ingresos, sueldos en los funcionarios de alto nivel. Ajá. Para inyectarlos a los programas de mitigación. Eso es fundamental, actuar, seguir en la ruta de la austeridad republicana, que no implica una austeridad como en las épocas neoliberales, y que son necesarias porque, insisto, en la medida en que no se den los cambios de carácter estructural, un pendiente que está asociado desde luego a los salarios mínimos, es la reforma fiscal. Cuando reparamos que este país tiene una capacidad equivalente al 13% del Producto Interno Bruto de recaudación y nos miramos con el promedio a nivel internacional que está en el orden del 20% y que es mucho mayor en otros países, es cuando nos damos cuenta que hay limitaciones del gobierno, del Estado, para acometer tareas gigantes que requieren del concurso no solo del poder legislativo, judicial, sino de los sectores productivos. Yo aplaudo, por ejemplo, las acciones que ha emprendido el Banco de México, que es un ente público autónomo que está ofreciendo reducciones en las tasas de interés de referencia. Eso pues va a ayudar para que empresas, familias puedan contraer créditos en condiciones favorables y reactivar el consumo y la actividad productiva. Está ofreciendo líneas de crédito. La iniciativa privada a través del Consejo Mexicano de Negocios anunció una línea de crédito con una instancia privada asociada al Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso ayuda. Lo único que hay que cuidar, y es legítimo, dada los antecedentes, es solicitar mucha transparencia y que a la postre no sean deudas que se tengan que transferir al sector público. Es decir, bienvenidas esas iniciativas de créditos del sector privado, siempre y cuando no terminen como cargo para los contribuyentes. Pero insisto, en estos momentos, gracias al esfuerzo del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales y en las empresas, que cada vez se suman más y eso hay que aplaudirlo, este país va a salir
más pronto que tarde adelante. Me gustó mucho, por ejemplo, esta iniciativa de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que Ándale. ofrecieron seguros para el personal que está en primera línea atendiendo esta pandemia, enfermeras y médicos y otros personal de la Personal salud. de limpieza también, de los Entonces, hospitales. que la fraternidad, la solidaridad sea un ingrediente en la nueva normalidad y en la actividad productiva va a favorecer para que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan remuneraciones y salarios dignos. Sensacional, la verdad que sí. Mira, yo también soy economista, somos colegas, ya lo habíamos platicado, y la verdad es que sí me dejas un buen sabor de boca. Creo que hay cosas con las que podemos salir adelante. De verdad, le diste toda esa importancia a los programas sociales, a todas esas políticas públicas que hay que emprender de ya, que ya están haciendo, pues para que esta crisis no sea tan ruda, ¿no? Como se preveía en algún primer momento. Así es, la política de los salarios y particularmente los salarios mínimos no es inconexa a la política pública y a las acciones que emprenden los sectores productivos y sociales y obreros. Por eso es muy importante que dentro de la CONASAMI, como organismo público descentralizado, exista un órgano colegiado de carácter tripartita y que yo confío que estén a la altura de las circunstancias, lo han estado en los últimos años y en proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y elevar el nivel de vida, ¿no? De los mismos. Pues gran reto que tienen, Andrés, gran reto que tienes ahí en la CONASAMI. Pues con el apoyo de colegas de gobierno como quienes están en la Secretaría del Bienestar, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Hacienda, en instituciones como Indesol, pues uno se siente cobijado y animado a seguir contribuyendo a este conjunto de acciones que este gobierno de la Cuarta Transformación está emprendiendo y que se tenga plena conciencia de que quienes estamos circunstancialmente en el servicio público, pues lo hacemos con el mayor compromiso, con las mayores convicciones y por eso no nos afecta, al todo lo contrario, lo hacemos con agrado y con convicción el que haya estas reducciones de salarios, incluso de prestaciones o privilegios más que prestaciones que tuvieron funcionarios del viejo régimen, de anteriores administraciones, que era un insulto para el pueblo de México, para y los trabajadores. La CONASAMI, hay que decirlo, vivió momentos de una mala imagen. A menudo se contrastaba el ingreso de los funcionarios de CONASAMI con el salario mínimo y eso era ofensivo incluso para la población y la opinión pública. Esto ha cambiado. El equipo, los servidores y servidoras públicos de quienes trabajamos en CONASAMI lo hacemos con mucha convicción, con amor al país y en esa ruta vamos a mantenernos. Perfecto, pues muchas gracias, Andrés. De verdad ha sido una gran plática contigo, algo sensacional. Creo que se dieron los elementos porque se observa que vamos a salir adelante después de esta pandemia, después de este encierro al que hemos estado confinados. Pero pues bueno, hay una luz, nos diste una luz al final del túnel, dice por ahí el dicho, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Al contrario, mi saludo y un fuerte abrazo. Igualmente, Andrés. Muchas gracias, amigos. Pues este ha sido un programa más, una mesa de diálogo más que tenemos acá en el Indesol. Proteger el salario para garantizar el bienestar. Nos ayudó, nos apoyó para esto el doctor Andrés Peñalosa Méndez, que él es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el país. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan
sigan viendo estas mesas de diálogo, porque justo traemos este tipo de temas que son relevantes y de mucha importancia en estos momentos por los que estamos pasando. De mi parte les agradezco, nos vemos para la próxima semana, ya saben, los miércoles, todos los miércoles a partir de las 11, las mesas de diálogo del INDESOL. Les agradecemos, muchas gracias, adiós Andrés, buena tarde.